El cerdito que no quería comer. Había una vez un cerdito muy bonito y simpático que vivía en una granja con su mamá y sus hermanitos. El cerdito se llamaba Nachito y era el más pequeño de la camada. A Nachito le gustaba jugar con sus hermanos, corretear por el campo, revolcarse en el barro y comer las ricas manzanas que le daba su dueño, el señor López. El señor López era un granjero muy bueno y cariñoso, que trataba muy bien a todos sus animales. Él tenía una hija llamada Sofía, que era una niña muy amable y dulce, que adoraba a Nachito y lo visitaba todos los días. Sofía le acariciaba el lomo, le rascaba las orejas y le decía cosas bonitas. Nachito se sentía muy feliz cuando la veía y le hacía gruñidos de alegría. Pero un día, Nachito escuchó una conversación que lo dejó muy asustado. Era el señor López que hablaba con su esposa en la cocina. Querida, ya sabes que el próximo mes es el cumpleaños de Sofía y quiero hacerle una fiesta muy especial. He pensado que podríamos invitar a toda la familia y a sus amigos, y preparar una gran comida con un rico asado. ¡Qué buena idea, mi amor! Seguro que a Sofía le encantará. ¿Y qué animal vas a sacrificar para el asado? Pues he pensado que el más apropiado sería Nachito, el cerdito. Es el más gordo y jugoso de todos, y además ya está lo suficientemente grande como para alimentar a todos los invitados. Nachito no podía creer lo que oía. ¿Su dueño quería matarlo y comérselo en el cumpleaños de Sofía? ¿Cómo era posible que el señor López fuera tan cruel y desagradecido con él, después de todo lo que le había dado? ¿Y cómo iba a reaccionar Sofía cuando se enterara de que su cerdito favorito iba a ser el plato principal de su fiesta? Nachito sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo y se echó a llorar. No quería morir, quería seguir viviendo y disfrutando de la granja, de su mamá, de sus hermanos y de Sofía. Entonces se le ocurrió una idea. Tal vez, si dejaba de comer, podría adelgazar tanto que el señor López ya no lo quisiera para el asado y lo dejara en paz. Así que desde ese día, Nachito se negó a comer nada. Ni siquiera las manzanas que tanto le gustaban. Cada vez que su mamá le traía la comida, él le decía que no tenía hambre y que prefería jugar. Su mamá se preocupaba mucho por él y le decía que tenía que comer para estar sano y fuerte, pero Nachito no le hacía caso. Él pensaba que así se salvaría de la muerte. Pero lo que Nachito no sabía era que al dejar de comer, se estaba haciendo mucho daño. Su cuerpo se debilitaba cada vez más, su piel se secaba, su pelo se caía y sus ojos se apagaban. Nachito ya no tenía ganas de jugar ni de divertirse. Solo quería estar solo y dormir. Su mamá y sus hermanos lo veían cada vez más flaco y triste, y no sabían qué le pasaba. Un día, Sofía fue a visitarlo como siempre, pero se llevó una gran sorpresa al verlo. Nachito estaba tan delgado que parecía un esqueleto con piel. Sus costillas se marcaban bajo el lomo y sus patas temblaban al caminar. Sofía se asustó mucho y corrió a buscar a su padre. Papá, tienes que venir a ver a Nachito. Está muy mal, parece que se va a morir. ¿Qué dices, hija? ¿Qué le pasa a Nachito? No sé, papá, pero está muy flaco y débil. No come nada y solo duerme. Por favor, llévalo al veterinario, quizás él pueda ayudarlo. El señor López se sintió muy preocupado por Nachito y lo cogió en brazos. Lo llevó al coche y lo llevó al veterinario. Sofía lo acompañó, llorando y rezando por su cerdito. El veterinario examinó a Nachito y le hizo unas pruebas. Luego le dijo al señor López: Señor, su cerdito está muy grave. Tiene una severa desnutrición y una infección que le está afectando a los órganos. Si no hubiera venido hoy, tal vez mañana ya sería demasiado tarde. ¿Y qué podemos hacer, doctor? ¿Tiene algún remedio? Bueno, hay una posibilidad, pero es muy arriesgada. Podríamos intentar una transfusión de sangre de otro cerdito sano, que le aporte los nutrientes y las defensas que necesita. Pero no le garantizo que funcione, es algo muy delicado y podría tener complicaciones. Por favor, doctor, haga lo que sea necesario para salvar a Nachito. Él es muy importante para mí y para mi hija. Le pagaré lo que sea. Está bien, señor, voy a preparar todo. Pero necesito que me traiga otro cerdito de su granja, que sea compatible con Nachito y que esté dispuesto a donarle su sangre. No se preocupe, doctor, yo me encargo. Voy a buscar a otro cerdito y vuelvo enseguida.
El señor López salió corriendo del consultorio y se dirigió a su coche. Sofía se quedó con Nachito, acariciándole la cabeza y hablándole con ternura. Nachito, mi querido Nachito, no te rindas, por favor. Tienes que luchar por tu vida. Yo te quiero mucho y no quiero perderte. Eres mi mejor amigo y mi compañero de juegos. Te prometo que si te recuperas, te cuidaré y te protegeré siempre. Y nunca te dejaré solo. Por favor, Nachito, aguanta. Nachito escuchó las palabras de Sofía y sintió un calor en su corazón. A pesar de su dolor, se alegró de saber que ella lo quería y lo apreciaba. Entonces se dio cuenta de que había cometido un gran error al dejar de comer. Él pensaba que así se salvaría de la muerte, pero en realidad se estaba acercando más a ella. Y lo peor de todo era que había hecho sufrir a los que más lo querían, a su mamá, a sus hermanos y a Sofía. Nachito se arrepintió de su actitud y deseó poder volver atrás y cambiar las cosas. Pero ya era tarde. Ahora solo le quedaba esperar que el veterinario pudiera salvarlo. Y que el señor López no lo quisiera para el asado. Mientras tanto, el señor López llegó a su granja y entró al corral de los cerditos. Allí estaban la mamá de Nachito y sus hermanos, que lo miraron con curiosidad. El señor López buscó con la vista a otro cerdito que fuera del mismo tamaño y color que Nachito, y que tuviera buena salud. Entonces vio a uno que le pareció perfecto. Era el hermano mayor de Nachito, que se llamaba Tommy. Tommy era un cerdito muy alegre y valiente, que siempre cuidaba de sus hermanos y los defendía de los otros animales. El señor López se acercó a él y lo cogió en brazos. Ven conmigo, Tommy, te necesito para una cosa muy importante. No te preocupes, no te voy a hacer daño. Tommy se asustó al ver que el señor López lo sacaba del corral y lo llevaba al coche. No sabía qué quería hacer con él, pero no le gustaba nada la idea. Él quería quedarse con su mamá y sus hermanos, y seguir jugando con ellos. Además, le extrañaba mucho Nachito, que no había visto en varios días. Tommy se preguntaba dónde estaría y si estaría bien. El señor López le habló con voz suave y le explicó lo que iba a pasar. Mira, Tommy, tu hermanito Nachito está muy enfermo y necesita tu ayuda. El veterinario dice que hay que hacerle una transfusión de sangre, y tú eres el único que puede donarle. Así que te voy a llevar al consultorio y te van a sacar un poco de sangre. ¿Estás dispuesto a ayudar a tu hermano? Tommy se quedó muy sorprendido al oír las palabras del señor López. No sabía que Nachito estaba enfermo, ni que necesitaba su sangre. Se sintió muy triste por su hermano y muy asustado por lo que le iban a hacer. Pero también se sintió muy valiente y generoso. Él quería mucho a Nachito y haría cualquier cosa por salvarlo. Así que asintió con la cabeza y le dijo al señor López. Sí, señor, yo quiero ayudar a Nachito. Él es mi hermano y lo quiero mucho, si con eso puedo curarlo. Solo le pido que me prometa que no me va a matar ni a comer, ni a él tampoco. El señor López se conmovió al oír las palabras de Tommy. Se dio cuenta de que era un cerdito muy noble y bondadoso, que estaba dispuesto a sacrificar su propia sangre por su hermano. Entonces se sintió avergonzado de haber pensado en matarlo y comerlo en el cumpleaños de Sofía. Se dio cuenta de que eso era una crueldad y una injusticia, y que no podía hacerle eso a un animal tan bueno y fiel. Así que le dijo a Tommy. No te preocupes, Tommy, yo te prometo que no te voy a matar ni a comer, ni a Nachito tampoco. Me he dado cuenta de que ustedes son más que unos simples animales, son unos seres vivos que sienten y sufren como nosotros. Y que merecen respeto y cariño. Así que a partir de ahora, los voy a tratar como a unos miembros más de la familia. Y les voy a dar todo lo que necesiten para que sean felices. Tommy se alegró mucho al oír la promesa del señor López. Se sintió muy aliviado y agradecido. Le dio las gracias al señor López y le dijo que él también lo quería y lo respetaba. Buenas noticias, señor López y Sofía. La transfusión ha sido un éxito. La sangre de Tommy ha llegado a todos los órganos de Nachito y los ha revitalizado. Nachito está fuera de peligro y se va a recuperar por completo. Solo necesita descansar y comer bien. Y Tommy también está bien. Pueden estar tranquilos, sus cerditos están salvados. El señor López y Sofía se pusieron muy contentos al oír las palabras del veterinario. Se abrazaron y lloraron de alegría. Luego fueron a ver a los cerditos y les dieron las gracias.
Así que cogieron a los cerditos en brazos y los llevaron al coche. Los acomodaron en el asiento trasero y les pusieron unas mantas para que estuvieran calentitos. Luego se despidieron. El señor López y Sofía se llevaron a los cerditos a casa y los cuidaron mucho. Les dieron de comer, les pusieron una cama cómoda y les hicieron muchos mimos. Los cerditos se recuperaron pronto y volvieron a estar sanos y felices. Volvieron a jugar con sus hermanos y con Sofía, que los visitaba todos los días. El señor López les construyó una casita de madera en el jardín, donde podían estar tranquilos y seguros. Y les regaló unos collares con sus nombres, para que todos supieran que eran parte de la familia. Así, Nachito y Tommy vivieron felices y contentos en la granja, rodeados de amor y respeto. Aprendieron que la vida es un regalo y que hay que cuidarla y disfrutarla. Y que el amor es más fuerte que el miedo y que el odio. Y que los verdaderos amigos son los que están dispuestos a darlo todo por ti. Espero que les haya gustado el cuento y que hayan aprendido algo de él. Hasta pronto.